gracia de Dios es poderosa. La gracia de Dios es perdonadora. La gracia de Dios cubre lo que nosotros no podemos cubrir. Pero sobre todo, la gracia de Dios es asombrosa. Porque cuando pensamos en la gracia de Dios, muchos de nosotros pensamos en eventos o acontecimientos de nuestra vida, y quizás para algunos sean grandes, para otros pequeños, pero nunca vamos a llegar a comprender la magnitud verdadera de la gracia de Dios. Así que quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes, especialmente los que están aquí en nuestro templo y a todos los que se conectan a través de las redes sociales en los distintos países. Gracias por estar con nosotros y que la gracia de Dios esté sobre cada uno de ustedes. Hoy continuamos con la serie que hemos titulado La Gloria de Dios en la Iglesia. La comenzamos ya hace 4 semanas y en esta serie lo que hemos estado haciendo es que hemos estado estudiando versículo por versículo el libro que Pablo escribió al pueblo en Éfeso, el libro a los Efesios. El domingo pasado hablamos sobre cómo es que cada uno de nosotros debemos aprender a orar como ora el apóstol Pablo. Y miramos a través de la Escritura cómo es que el apóstol Pablo ora y nos dejó un buen ejemplo para nosotros poder aprender. Estudiamos los versículos del 15 al 23 del primer capítulo de Efesios. Como ya dije, perdónenme, hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Efesios, pero lo vamos a hacer mirando la asombrosa gracia de Dios. ¿Alguien se atreve a decir amén? Porque realmente la gracia de Dios es asombrosa. Pero lo vamos a hacer enmarcando esa gracia de Dios, mirándola a través de 4 rasgos extraordinarios que esa gracia de Dios tiene. Y como siempre, no tan solo mirar estos rasgos, pero a ver cómo ellos se conectan personalmente a mí. A veces decimos, mira a la persona que está a su lado y dígale esto, aunque no tenemos, y hubiese sido bueno haber repartido un pequeño espejo, pero hoy es un momento de mirarse a uno mismo y decirse, y como dirían, mismo, Dios tiene algo para ti. Así que dígaselo a usted mismo, Dios tiene algo para mí. Amén. Porque la inmensa y asombrosa gracia de Dios es para cada uno de sus hijos. Pero quiero comenzar como lo hago a menudo y quiero comenzar haciendo una pregunta muy específica. ¿Qué tiene de especial el cristianismo? Piensen en eso. Creo que la mayor parte de los que estamos aquí nos identificamos como cristianos. Amén. Seguimos el cristianismo y eso está bien chévere. Wow, soy cristiano. ¿Sabes qué? Sé cargar la Biblia debajo del hombro, sé caminar, sé a veces hablar cristianés. Pero ¿qué tiene de especial el cristianismo? ¿Por qué es que yo sigo el cristianismo y no otra religión o denominación, o sea lo que sea? ¿Qué tiene de especial? Quiero contestar eso, pero quiero hacerlo compartiendo una pequeña historia. Hace unos años, algunos expertos religiosos en Inglaterra estaban debatiendo esta misma pregunta. Lo que es interesante es que a pesar que la estaban debatiendo, ninguno de ellos pudieron ponerse de acuerdo sobre cuál sería la respuesta. El debate continuó durante algún tiempo hasta que C.S. Lewis entró en la sala. Y él hizo otra pregunta. Él dijo, ¿de qué se trata todo este alboroto? Y él escuchó que estaban debatiendo sobre qué hacía que el cristianismo fuera único. Y él se quedó pensando por un segundo y C.S. Lewis respondió
Miren, en menos de un segundo, así inmediatamente a la pregunta, aquella que aquellos estaban debatiendo, que no podían ponerse de acuerdo, él en un segundo dijo, es fácil. ¿Qué tiene el cristianismo de especial? Es fácil. Es la gracia. Entonces todos estuvieron de acuerdo. Lo que hace que el cristianismo sea único es la asombrosa gracia de Dios. Amén. Pero entonces eso provoca otra pregunta. Y me encanta porque cuando siempre estoy pensando, cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando escuchamos mensajes, ¿para qué es que lo escuchamos? Para decir, mira, vine a la iglesia, no. Escuchamos los mensajes para ver qué provocan dentro de nuestro corazón y qué Dios quiere hacer con su palabra, a transformar nuestras vidas. A mí me encanta eso porque cuando leo la palabra de Dios lo que hace es que provoca muchas preguntas en mí, el por qué, dónde, quién, cuándo. ¿Para qué? Para poner todo eso en la perspectiva de, Señor, ¿qué tú me quieres decir? Porque establecimos hace unos momentos atrás que Dios tiene una palabra para ti. Por eso nos dijimos mismo, Dios te trae algo, tiene palabra para ti. Pero la próxima pregunta que provoca en mí, si la gracia es lo que hace que el cristianismo sea único, ¿qué es esta cosa que llamamos gracia? Porque muchos lo decimos por un tiempo, bueno, nuestra iglesia madre, en inglés Grace Bible Church, Iglesia Bíblica La Gracia. Pero para nosotros esto de la gracia, nosotros somos Grace Latino, Gracia Latina. Y tiene un significado muy grande, no porque sea el nombre de la iglesia, pero que es un tremendo atributo de Dios. Pero ¿qué es esta cosa, la gracia? Bueno, vamos a mirar un par de cositas. La primera es bastante fácil, pero a veces se nos hace difícil de internalizar. Y que la gracia es el favor inmerecido de Dios. Y podríamos enmarcar todo lo otro que tengo dentro de eso. La gracia es ese favor inmerecido de Dios. Yo lo digo de esta manera a menudo. Si Dios nos diera lo que nos merecemos, ay de nosotros. Pero Dios no nos da lo que nos merecemos. Dios nos da lo que necesitamos, que es su gracia. Entonces, la gracia es ese favor inmerecido de Dios. Y la gracia es obtener cosas buenas de Dios que nunca podríamos merecer, mirándolo desde esa perspectiva. Pero ¿qué más? Alguien dijo una vez que la gracia es nuestra fuente de poder cuando los problemas son desconcertantes. Cuando usted se siente enguañangao, y en tico enguañangao significa enguañangao, porque no sé cómo se dice en Costa Rica o en otros países, en México, en Cuba, en Puerto Rico. Dicen, cuando tú te sientes que está así como todo un ocho y que el mundo se va a acabar y no encuentra la salida, primeramente la palabra de Dios dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Pero el poder confiar en ese todo lo puedo en Cristo es por la gracia de Dios. Entiendan que la gracia es el manantial de nuestra firmeza cuando las pruebas nos hacen tropezar. Wow, ¿quién no ha estado ahí? La gracia es el elemento de esperanza cuando nos sentimos acosados e impotentes. When you don't know what to do, rely on the grace of God. Cuando no sepas qué hacer, sujétate a la gracia de Dios. La gracia es el fortalecedor de nuestra fe cuando estamos frustrados. ¿Y quién nunca ha estado frustrado? Levante la mano. Es la gracia. Hermano, ahorita vamos a hablar. Cuando estamos frustrados, la gracia es la que nos ayuda a sobrepasar esos momentos. Y la gracia nos permite en tiempos de problemas mirar hacia arriba en vez de caer. I love that. Todo esto es porque la gracia de Dios es asombrosa. Espero que me estén entendiendo. Amén. Miren, la gracia de Dios no depende de nuestras acciones. Amén, gloria a Dios, que no depende de nuestras acciones. El Señor no la da porque fuimos obedientes. Wow. Debemos ser obedientes.
Si somos obedientes, vamos a caminar en un sendero que nos va a llevar a cosas muy buenas. Si no lo somos, Dios nos sigue amando. Su gracia sigue sobre nosotros, pero entonces vamos a lidiar con las consecuencias de que nos salimos de la senda que Dios tenía para nosotros. Pero no, Dios no da la gracia porque somos obedientes o porque hayamos diezmado o porque asistamos a la iglesia. ¿Sabe qué? Debemos asistir a la iglesia, porque la palabra en Hebreos 10:25 dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque cuando dejamos cualquier cosa, cuando dejamos la dieta, ¿qué pasa? Nos ponemos más gordos porque dejamos algo que teníamos que hacer y empezamos a hacer lo que no deberíamos hacer. Lo mismo es con la iglesia. Cuando dejamos de venir, nos acostumbramos a no estar. Y cuando nos acostumbramos a no estar, ya no queremos estar. Es humano. Pero la gracia de Dios no nos deja tranquilos. Y es por esa misma gracia que podemos estar seguros de que debemos estar. Pero la gracia de Dios no es dada porque nos es dada. Y no es dada porque seamos obedientes, porque diezmemos, porque asistimos a la iglesia, no. Pero sí es dada porque Él nos ama. Él nos ama tanto que dio a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros. A veces no lo vemos. A veces nosotros luchamos con esta cosa que se llama autoestima. A mí nadie me quiere. Y a veces esos problemas comienzan porque nosotros mismos no nos queremos. Y no nos queremos porque no nos damos cuenta del valor enorme que tenemos para nuestro Dios, que nos ama tanto que dio a su Hijo y lo hizo por su gracia. Nosotros le servimos a un Dios de muchas oportunidades. ¿Quién dice amén? Y muchas oportunidades son muchas oportunidades. Nuestro pasado no es relevante para recibir su gracia. Nuestras transgresiones no nos impiden recibir la gracia de Dios. Su gracia es el resultado de su amor derramado por nosotros y su gracia nos permite, hermano, escúchenme, nos permite estar en la presencia de Dios. Amén. En un antiguo relato había un hombre que murió, escúchenme, y llegó frente al ángel Gabriel que estaba en la puerta del cielo. El ángel le dijo esto al hombre, le dijo: he aquí cómo todo esto funciona. Usted necesita 100 puntos para entrar en el cielo. Dígame todas las cosas que usted ha hecho a través de su vida y yo le voy a decir cuántos puntos equivale esa acción que usted tomó. Cuando llegue a los 100 puntos, entonces yo lo voy a dejar entrar. Mientras más bien hayas hecho en tus obras, más puntos obtendrán por ellas. ¿Están conmigo? Estamos como en un game show. Mira, como el video que vimos. Dime lo que hiciste y yo te digo cuántos puntos vale eso. Así que el hombre comienza y dijo lo siguiente: estuve casado con la misma mujer por 50 años y nunca la engañé ni siquiera de corazón. Wow, that's awesome, right? Es tremendo. El ángel lo miró y le dijo: eso es maravilloso. Pero eso vale 3 puntos. 3 puntos, expresó el hombre con incredulidad. Bien. ¿Sabe qué? Yo asistí a la iglesia toda la vida, yo apoyé sus ministerios con dinero, con servicio, con mi tiempo. Increíble, dijo Gabriel. Eso por supuesto vale 1 punto. 1 punto, contestó el hombre mientras sus ojos comenzaban a mostrar un poco de pánico. Bueno, ¿qué tal esto?
Abrí un refugio para desamparados en mi ciudad y alimenté en los días festivos a centenares de personas necesitadas. ¡Fantástico!, dijo el ángel. Eso vale 2 puntos. 2 puntos. Lloró el hombre con desesperación. 2 puntos. A este punto, dijo el hombre, la única manera que yo podré entrar en el cielo es por la gracia. Yo espero que me estén entendiendo. Porque este hombre dijo lo correcto. La única manera de entrar en el cielo es por la gracia de Dios. Hay un solo camino al cielo y ese camino tiene un nombre y se llama Jesucristo. Pero hay una sola entrada al cielo y esa entrada se llama la gracia de Dios. Así que veamos qué nos dice las Escrituras en el día de hoy sobre el impacto que la gracia de Dios tiene sobre nosotros. ¿Estamos listos? Todo el mundo tiene su boletín. La semana pasada se me pasó. ¿Puedo ver el boletín? Todo el mundo tiene un boletín. Mira, estamos casi el 100%. Mira, qué bueno. Gloria a Dios por eso. Ahora les voy a pedir que saquen su boletín, saquen su lapicero, su bolígrafo, your pen, your marker. Si no tienen eso, córtense en el dedito y con sangre escriban lo que les voy a decir. Escriban esto en su boletín, por favor. Nuestro primer punto que vamos a desempacar en esta mañana es que la gracia de Dios da vida. Escriban eso, da vida a los perdidos. En los primeros 3 versículos del capítulo 2 de Efesios, Pablo estaba hablando a los cristianos, a las personas salvas, a las personas que ya habían confiado en Jesucristo. Así que yo les voy a pedir también, no tan solo que tengan su boletín, saquen su Biblia, ya sea que lo tengan en su teléfono o tengan una Biblia física, y si no tienen una, hay Biblia delante de usted. Si quieren llevársela a la casa, se la pueden llevar, y si no, los versículos estarán aquí en la pantalla. Y quiero que leamos los primeros 3 versículos de Efesios 2 juntos. Yo estoy utilizando la Nueva Versión Internacional y la palabra de Dios dice así: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. La Reina Valera, me encanta esa frase. En la Reina Valera dice: los hijos de la desobediencia. Versículo 3 nos dice: en ese tiempo también todos nosotros. ¿Y quiénes somos todos nosotros? Todos nosotros. Y dice: todos nosotros vivíamos como ellos. ¿Ven el verbo? En el pasado vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos. Amén. Siguiendo nuestra propia voluntad. Porque si seguimos la voluntad nuestra, no seguimos la voluntad de Dios. No hay punto medio, no es un poquito de Dios, un poquito de nosotros, es Él o nosotros. Aquí nos dice: siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás éramos por naturaleza, ¿qué? Wow. Díganlo conmigo, ¿qué merecíamos? Lo dice ahí en la pantalla, ¿qué merecíamos? It's not a trick question. Merecíamos la ira de Dios. Por eso digo, Dios no nos da lo que nos merecemos, Dios nos da lo que necesitamos. Y esa es su gracia. En estos versículos Pablo explicó claramente lo que significa estar perdido. En el versículo 1 él nos habla de transgresiones y pecados. En el versículo 2 nos dice que vivían en la desobediencia, o en sí eran hijos de la desobediencia. En el versículo 3 nos dice que merecíamos cuando estábamos perdidos. Merecíamos la ira de Dios. Pablo dijo esto, ¿tú sabes qué? Él se lo dijo a los creyentes. Esto no fue un mensaje al inconverso, esto era un mensaje al creyente. Ustedes estaban muertos. Y Pablo le dijo esto porque todos, y cuando hablamos de todos, ¿cuántos son? Todos
nacimos con una enfermedad espiritual terminal. La enfermedad se llama pecado. We were all born with it. Todo. Ahí no hay que ir a otro doctor para un second opinion. No. Romanos 3:10 dice que justo no hay ni siquiera uno. Y de una manera muy real, todos nacimos muertos. A mí lo que eso me vino a la mente, y no sé si todavía lo harán, pero y creo que lo harán cuando nace un bebé, que lo cogen así por las piernas y le dan 2 o 3 palmadas en la... ¿se puede decir nalgas en la iglesia? Bueno, ya lo dije eso. Y esperando que llore. En esencia, cada uno de nosotros nacimos muertos. That's awesome. Cuando uno se hace esa película y uno empieza a ver eso en su mente, todos nacimos muertos, no físicamente muertos, sino espiritualmente muertos, que quiere decir separados de Dios y merecedores de pasar toda la eternidad sin Él. ¿Me están entendiendo? La mayoría de nosotros habíamos pasado por situaciones dolorosas. Yo creo que no tengo ni que preguntar, que levanten la mano, porque la palabra de Dios claramente dice que en este mundo tendremos ¿qué? Aflicciones. Así que todos nosotros hemos pasado por situaciones dolorosas. Todos nosotros, creo que de una manera u otra hemos experimentado la pérdida de un ser querido, la muerte de un familiar. Amén. El domingo pasado, así por encimita, le mencioné que perdí un familiar en Nueva York ese mismo domingo por la mañana. Para la gloria de Dios sabemos dónde está. Era creyente, ministra, pero Dios la llamó a su presencia el domingo pasado. ¿Y sabe qué? Aunque seamos cristianos y tengamos claro para dónde vamos y para dónde todos los cristianos vamos, la separación física es difícil. Todos entendemos la pérdida que produce cuando alguien se muere físicamente. Amén. Yo perdí mi mamá. Mi papá era jovencito a los 48 años. Mi mamá tenía 61, 62. O sea, yo perdí a ambos de mis padres muy temprano. Y la pérdida, bueno, ustedes que llevan conmigo mucho tiempo saben lo mucho que yo cito las cosas de mi mamá. Para aquellos que nos visitan o están con nosotros, yo hablo mucho de lo que mi mamá dijo. La ventaja es que como ella está en el cielo, yo puedo decir lo que yo quiera. Algunos se acordarán, pero no es verdad. Mi mamá era un character. Era una mujer flaquita, chiquita, nunca estudió más de 3.º o 4.º grado, nunca aprendió a leer, pero leía la Biblia. Y era una guerrera de oración. Y estaba siempre ahí dándote, pero dejó un legado que yo no sabía, el legado que había dejado hasta ahora que yo le sirvo al Señor. Ella vio cuando yo entregué mi vida al Señor, pero ella nunca vio que yo le ministraba al Señor. Y eso es para la honra de Dios, pero también es por la gracia de Dios. Pero esa pérdida me trabajó. Y no sé si alguien está pasando por algo así, sea en línea o aquí, pero entiendan que la gracia de Dios es la que nos sostiene y nos lleva a través de esas pérdidas. Pero si esas pérdidas son difíciles, yo quiero que piensen que tomar una pérdida como esa y multiplicarla por 1.000.000 de veces todavía no se compararía con el dolor de la muerte espiritual. Think about that. ¿Cuánto usted tiene que odiar a una persona para no hablarle de Cristo? Porque la muerte física, si somos hijos de Dios, ¿para dónde vamos? Vamos a estar en la presencia de Dios. La palabra dice que ausente del cuerpo, presente ante el Señor. ¿Ven? Pero si alguien muere, no siendo hijo de Dios, la separación es eterna. La de nosotros, mi mamá murió, I don't know, 20 years ago, maybe more. Yo tengo secretaria que me ayuda con estos datos. Mi mamá murió hace más de 20 años atrás. Y la separación está ahí. Me acuerdo de ella todos los días de mi vida.
en las cosas buenas, pero también a veces en las cosas malas. Pero yo tengo una esperanza, que algún día yo estaré con ella en el cielo. Pero si yo no hubiera entregado mi vida al Señor, si ella no hubiese entregado su vida al Señor, ¿qué esperanza tendría? Por eso es que digo, multipliquen la pérdida de un ser querido por 1.000.000 de veces y todavía no van a comprender lo que significa estar separado eternamente de Dios. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí, quizás contemporáneos míos, se acuerdan, porque todavía está en reruns, una serie en la televisión que se llama Seinfeld? Anyone? Okay, cool. I thought I'm the only Seinfeld head. Seinfeld es una comedia que honestamente es una comedia que trata de nada. It's all about nothing. Pero tenía unos personajes principales y uno de esos personajes principales, y en sí era la única mujer de los personajes principales, ella se llamaba Elaine. En un episodio en particular, Elaine tiene un novio nuevo que se llama Putty. Putty. ¿Cuántos han visto eso? No sé si... Ok, estamos, ok, ubíquense. So, ella tiene este novio nuevo y ella le hace una pregunta al novio y ella le dice, ¿crees en Dios? Y el novio la miró y le dijo, sí, yo creo en Dios. Entonces ella le hace otra pregunta al novio, le dice, ¿sería un problema para ti que yo no sea religiosa? Y me encanta la contestación, porque el novio la miró y le dice, ¿problema para mí? No, para mí no. El problema es para ti porque tú eres la que va para el infierno. Y ahí es que tenemos que mirar y ver cuánto tenemos que odiar a una persona para no hablarle de Cristo, para no hablarle de la asombrosa gracia de Dios, porque tú sabes que nada es peor que la muerte espiritual. I don't care what you're going through. No importa qué está aconteciendo en su vida, quizás piensa que me quedo sin aire, no puedo soportar esto, pero la palabra de Dios dice en 1 Corintios 10:13 que Dios no nos da más de lo que podemos soportar, porque juntamente con esa prueba Dios nos da la salida. Pero la muerte espiritual, wow. Lamentablemente la mayoría de las personas en el mundo de hoy están espiritualmente muertas. Quizás tenemos esas personas en nuestra familia, nuestras amistades, en nuestras escuelas, en nuestros trabajos. Muchas personas que están espiritualmente muertas, están perdidas y ni siquiera lo saben. That's the issue. Están camino al infierno. You know, sería chévere sugarcoated, pero la verdad es la verdad. Están camino al infierno y ni siquiera lo saben. Y la razón de su muerte espiritual se llama ¿qué? Pecado. Romanos 3:23 dice, pues todos han pecado y están privados. En la Reina de Dios dice destituido, que significa separado de la gloria de Dios. Y a la verdad es que todos hemos pecado. Aquí viene el shocker. No tan solo todos hemos pecado. ¿Cuántos pecadores hay aquí? Y el que no levantó la mano ahora tiene doble pecado. Por ser pecador y por ser embustero. Yo acostumbro decir lo que siempre digo. Mi nombre es David y yo soy un pecador. Un pecador redimido por la sangre de Cristo. Pero todos hemos pecado. Pero ¿saben qué? Todos hemos pecado más de lo que hemos pensado. That's the point. Todos pensamos, sí, yo soy pecador. Romanos 3:10 lo dice, yo soy pecador. Pero la realidad es que pecamos más de lo que pensamos. Algunos de nosotros hemos pecado mucho más que otros. Pero qué bueno que nuestro estandarte se dice en español. No somos unos con los otros, es Cristo. Él es nuestro estándar. Pero nosotros hemos pecado y sin Jesucristo, si no tuviéramos a Jesucristo en nuestra vida, todos permaneceríamos muertos por esos pecados.
Y es por eso, por lo que todos necesitamos la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios, les dije, el primer punto es que hace que da vida a los perdidos. Efesios 2, del 4 al 5, continúa y dice, pero Dios, alguien puede decir, pero Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aún cuando estábamos muertos en pecado. Y me encanta, con signos de exclamación, nos dice, por gracia ustedes han sido salvados. Alguien puede decir amén. Alguien puede decir aleluya. Porque mis hermanos, esto significa que espiritualmente estamos vivos como Jesús cuando nosotros confiamos en Él como nuestro Señor y Salvador. That's simple. Porque el día que muramos, porque el día de mañana no está prometido a nadie. Y a veces los jovencitos, this is hard for me, yo miro a los jovencitos y nosotros pensamos, I have my whole life in front of me. Yo fui jovencito, whether you believe it or not. Hermano, que la gracia de Dios te cubra. Pero pensamos, cuando hablamos de que mañana no es prometido a nadie, rápido miramos a las personas mayores. Pero la realidad es que mañana no es prometido a nadie. Y nadie es nadie. No importa tu edad, tu raza, tu nacionalidad. Lo que importa es, ¿tienes la gracia de Dios o no? Porque cuando nos vayamos, nos vamos. O sea, en inglés siempre hay un dicho que dice, hay dos cosas que todo el mundo no se puede escapar, que es taxes and death. And death you can never get out of. Me encanta, como mi hermanita Ilsa siempre me lo ha dicho, nadie se muere en la víspera. Dios tiene un día específico para cada uno de nosotros y no tiene que ver, y Dios quiera que todos los que estemos aquí podamos llegar a los 100, 110, 115. Es más, mira a la persona que está a su lado y diga, prepárate. Porque si el pastor David llega a los 115 años, tú sabes lo mucho que yo voy a molestarlo. Ay, pero miren, lo primero que hemos visto en esta mañana es que la gracia de Dios da vida a los perdidos. Lo segundo, escriban esto, la gracia de Dios revela las riquezas de Dios. La gracia de Dios revela las riquezas de Dios a su pueblo. Y Pablo habla de las riquezas de Dios en los versículos del 4 al 7. Aquí es lo que nos dice Pablo, nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de ¿qué? De su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Yo digo aleluya. Yo digo gracias, Señor. Aquí en el versículo 4 se nos dice que Dios es rico en misericordia. En el versículo 5 nos dice que a los cristianos se les dice que veremos las incomparables riquezas de la gracia de Dios. Y el mejor lugar para ver las riquezas de la gracia de Dios es mirar a Cristo en la cruz. ¿Qué mayor riqueza que esa? Cada uno de nosotros debemos comprender que nuestros peores días, escúchenme, nuestros peores días nunca son tan malos como para estar fuera del alcance de la gracia de Dios. Wow, think about that. Pero también debemos comprender que aún nuestros mejores días nunca son tan buenos como para estar más allá de necesitar la gracia. Romanos 3:10, lo hemos dicho varias veces, nos dice, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. Yo espero que ustedes me estén entendiendo en esta mañana. Así que vamos a repasar por un momentito. Lo primero es que la gracia de Dios hace que da vida a los perdidos. Lo segundo, la gracia de Dios revela las riquezas de Dios. Y escriban esto, la gracia de Dios le da a Dios la gloria que Él se merece. La gracia de Dios nos lleva a darle a Dios toda la gloria
por las cosas buenas en nuestra vida. Y eso es bueno. Por eso me encantó esa última alabanza. Eso es bueno porque Dios merece toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Amén. Y me encanta la forma en que Pablo lo explicó a los creyentes en Éfeso, en los versículos del 8 al 9. Él dice, porque por gracia, y esta es una porción bíblica que todos nos debemos memorizar, tatuarla en el corazón. Escuchen esto, dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes. I don't care how good you think you are. I don't care how much you think you've done. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios y no por obra para que nadie se jacte. En Reina Valera dice para que nadie se gloríe. Así que la pregunta que esto provoca, ¿de qué vamos a presumir en el cielo? Llegué al cielo. ¿Por qué llegaste? Yo tenía más de 100 puntos. No, porque no se va a poder entrar en el cielo. Es solamente por la gracia que podemos ir al cielo. Cuando lleguemos al cielo, ¿de qué es que vamos a presumir? ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo se jactaba de lo mucho que él hizo por el Señor? El apóstol Pablo, fariseo de fariseos, estudió a los pies de Gamaliel, escribió, se cree como un 75% del Nuevo Testamento. ¿Ustedes creen que él se jactó de sí mismo? No tienen que creer. Escuchen lo que la palabra de Dios nos dice en Gálatas 6:14, Pablo mismo escribiendo dice, en cuanto a mí, dice Pablo, en cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otras cosas sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Así que vuelvo a preguntar, ¿de qué vamos a presumir en el cielo? Vamos a presumir de Jesucristo. Primera de Corintios 1:31 dice, para que, como está escrito, si alguno ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Wow. Mis hermanos, el momento de empezar a gloriarse en el Señor es ahora mismo. No es esperar a prepararme, es ahora. Si estás vivo, dale gracias a Dios. Si las cosas andan bien, dale gracias a Dios. Si hay problemas en tu vida con todo y eso, dale gracias a Dios. Cuando alguien te pregunte cuál es la razón de tu esperanza, dile con claridad y con denuedo, yo soy hijo de Dios. Yo he puesto mi confianza en Cristo. Ahí es que está mi esperanza. Y es por la gracia de Dios que estoy donde estoy. Quizás no siempre comprendo el camino hacia donde voy, pero sé que voy bien, porque aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su callado me infundirán aliento. Y es por su gracia, mis hermanos. Pero lo último que quiero que escriban en su boletín es que la gracia de Dios nos prepara para el propósito de Dios. Dios tiene un gran propósito para nuestra vida y su gracia nos ayuda a llegar allí. Así que por favor escuchen nuevamente lo que Pablo nos dice en Efesios 2, del 8 al 10. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios y no por obras para que nadie se jacte. Pero me encanta el versículo 10 porque nos dice, porque somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios dispuso, preparó de antemano a fin de que las pongamos ¿en qué? En práctica. Pero me encanta que Pablo nos dice que somos hechura de Dios. Ay, pero qué linda, saliste igualita a tu mamá, pero el que te hizo fue Dios. Es por la gracia que yo voy a seguir predicando. Mire, la palabra original es de donde nosotros, esta palabra de hechura, la palabra original que se utiliza es donde nosotros sacamos la palabra poema. Stay with me. La palabra poema proviene del griego antiguo poema. I think that, pero that's the best I can do. Okay?
Pero ¿qué significa esa palabra poema? Significa cosa hecha o creación. Y quédense conmigo que van a ver. Ahora mismo están dando las curvas a la carretera, van a ver el camino en un segundo. En este término, a su vez, deriva del verbo griego poieo, que significa hacer o crear. En esencia, un poema es una obra creada, una construcción lingüística que expresa pensamientos, sentimientos o ideas. ¿Están conmigo? ¿Está el momento? Pero aquí es donde hay que atarlo. Nuestra vida es como un poema escrito por Dios, creado con un gran propósito en mente. Pero el gran propósito de Dios solo se puede cumplir por su gracia. Pablo explicó cómo se supone que funcione esta gracia. Y vamos a cambiar de libro por un momentito. Nos vamos a ir al libro de Romanos, al capítulo 12 en Romanos, un capítulo que en muchas Biblias está no highlighted, sino lleva como tema en general los deberes del cristiano. Pero escuchen lo que Pablo nos dice, Romanos 12, los versículos 3 al 5. Dice, por la gracia que se me ha dado, digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios le ha dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Alguien dice amén. Wow. Quiero que se vayan haciendo la película. Es el tiempo. Domingo pasado hablamos de esto. Dios nos puso juntos con un propósito. La mano no le puedes decir al ojo no te necesito y así sucesivamente. En la iglesia un miembro no le puede decir a otro que se va, ay, qué bueno se fue, no lo necesito, nos necesitamos mutuamente. Todos somos importantes, aquí no hay nadie más importante que otro, empezando con su servidor. Yo tengo una función distinta. Mi función es ser pastor de esta iglesia, pero no es una función más grande que la de Melanie, o la de Iri, o la de Alex, o la de Natacha, de cualquiera de ustedes. Todos nos necesitamos. Y Dios quiere que veamos eso claro. No tan solo que Él nos puso en un solo cuerpo como muchos miembros, pero es que todos nos necesitamos. Por eso cuando uno mira a su lado y diga, ay, mira, hermana Gertrude no vino hoy, llamémosla no para regañarla, llamémosla para expresar el amor y la separación que nos dio al no verla. Gertrude, ¿estás bien? Ah, no, es que tuve que hacer esto. Ah, gloria a Dios, yo quería saber que estabas bien. Porque te extrañé el domingo, no te vi el martes, no te vi el miércoles. Porque cada uno de nosotros debemos velar el uno por los otros. Vamos a seguir leyendo ahí en Romanos 12, los versículos del 6 al 8. Dice, tenemos dones diferentes, amén. Yo no tengo el don de cantar. O puede ser que ustedes dos allá no tienen el don de escuchar. Pero por gracia estamos juntos. Amén. Pero miren, la palabra dice que todos tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de presentar un servicio, que lo preste. Y si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Yo espero que estén captando el cuadro que quiero que capten. O mejor dicho, que Dios quiere que captemos. Todos somos necesarios. No todos tenemos los mismos dones, pero todos tenemos por lo menos un don. Y se necesita aquí en la iglesia. Lo que usted haga
Si el don, ahora voy a tener, déjeme ver, la cámara, yo quiero estar aquí, en este lado, aquí, un poquito aquí, porque voy a hablar de unos dones específicos ahora. Si el don de usted es de traer mangú, que traiga mangú. Pero si el don de usted es de pescar y traer langosta, que traiga langosta. Pero si el don de usted es comerse todo, quédese en su casa, por favor. No. Pero no, mire, todos tenemos dones diferentes. Pero escuchen el final de lo que Pablo nos dice aquí en Romanos 12, del 9 al 13. Nos dice, el amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal. Aférrense al bien. Pero me encanta. Versículo 10 dice, anímense los unos a los otros con amor fraternal. Ayer experimentamos eso tremendamente. Para que ayer se pudiera lograr, hubo mucho trabajo tras bastidor. Antes de que la primera persona llegara por la mañana, ya hubieron meses de trabajo para que eso pudiera lograrse. ¿Pero qué sucedió? Ayer fue bien extraordinario para mí. Voy a hacer un pequeño paréntesis porque voy a buen tiempo hoy. Una de las cosas que me encantó del día de ayer no fue que fuimos a la playa. And it was nice. A mí no me gusta. Hay unas cosas de la playa que a mí no me gustan. A mí no me gusta la arena porque me ensucian los pies. A mí no me gusta la sal del agua porque no me gusta. No me gustan las olas cuando estoy en el mar porque me mueven. Pero fuera de eso, me gusta la playa. Entonces, no es que fuimos a la playa, es que tuvimos compañerismo. Y un compañerismo bien sano. Y hubieron 5 bautismos para la gloria de Dios. Amén. Si fuera por eso nada más, deberíamos ir a la playa toda la semana. Así que todo el mundo diga, prepárate, Migdalia. No. Pero tuvimos un tremendo, y nos conocimos un poquito más. Porque hay algunos que solamente pasamos un ratito a los domingos juntos, y eso tenemos que cambiarlo como iglesia. Es que no tener servicios por tener servicios, es tener compañerismo para que tengamos la oportunidad de animarnos unos a los otros. Pero como dice la palabra, con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense, pero alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Pero el versículo 13 dice, ayuden a los hermanos necesitados. Practiquen la hospitalidad. Otro pequeño paréntesis, porque tengo que aclarar. Yo en verdad no como mangú, sino que me gusta decir manguso, por favor. Si estaban pensando salir de aquí a ir a Bravo y hacer las cosas, no tienen que hacer eso. No. Pero es como nos podemos identificar. Yo pienso, ¿dónde están mis hermanos colombianos? Bandejas paisas. También pienso, ¿por qué? Porque la comida nos une. Y yo soy embajador de la comida. Pero especialmente para los que nos visitan, aquí tomamos a Dios bien en serio. Pero lo demás, tenemos que relajarnos. I mean, we need to relax. No sé cómo se dice en español, pues dicen relajarnos. Algunos gritarán, tú haces buen trabajo con eso, pastor. Pero la realidad es que cuando nos reímos juntos, bajamos las defensas. Y cuando bajamos las defensas, comenzamos a conocernos un poquito más. Y cuando nos conocemos un poquito más, empezamos a animarnos unos a los otros con ese amor fraternal que Dios quiere que lo hagamos. Pero lo hacemos con respeto y honra. Y lo hacemos mutuamente. Amén. Mire, Dios está preparando a todos los creyentes para hacer este tipo de buenas obras juntas. Porque para eso es que Dios nos tiene aquí. Todos tenemos dones diferentes. Amén. Por lo que todos tenemos que ayudar. O el trabajo nunca se hará de la manera en que el Señor quiere. Tenemos que trabajar juntos.
Y por la gracia de Dios podemos trabajar juntos. Amén. Miren, por la gracia de Dios los cristianos podemos servir al Señor con gloriosa armonía. Nuevamente Efesios 2 del 8 al 10 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios y no por obras para que nadie se jacte. ¿Por qué? Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Y mis hermanos, cuando caminamos en esas buenas obras, las vidas van a cambiar. Te darán gracias, te ayudarán a las personas, te tocarán corazones y sobre todo se salvarán las almas. Pero todo será posible por la gracia del Todopoderoso, por la gracia de Dios. Y termino con esto. Mis hermanos, a veces yo pienso en el día que Dios comenzó a llamarme a mí al ministerio. No voy a entrar en todo mi trasfondo, pero muchos de ustedes me conocen por muchos años. Yo pasé sobre 20 y pico años trabajando en la bolsa de valores en Wall Street, en Nueva York, y yo creía que eso era mi mundo. Un miembro de una familia bien pobre, de padres puertorriqueños, poder lograr ser un vicepresidente de un banco de inversiones internacionales en Wall Street, en New York City. ¡Wow! Yo creía, I made it. Pero eso no es nada comparado cuando miro hacia atrás y me doy cuenta del llamado de Dios en mi vida. Y el llamado de Dios en mi vida ocurrió aquí en Orlando. Mi esposa y yo, los nenes pequeñitos, nos trasladamos de Nueva York para acá porque cuando yo tuve el encuentro con Dios, yo sentí en mi corazón y yo le pedí a Dios, Dios, cambia mi vida. Teníamos lo que necesitábamos. Teníamos dinero, teníamos amistades, teníamos la mayor parte de la familia. Estaba allá, aquí no teníamos supuestamente a nadie, pero aquí era donde Dios nos quería. Y Dios nos trajo a Orlando. Yo sentí que Dios me había llamado al ministerio casi al principio de mi caminar con Él, porque yo sentí en mi corazón, Dios no me llamó a simplemente estar sentado escuchando una predicación. Eso hay que hacerlo, hay que formarse. Todo tiene su tiempo, pero yo sentía que Dios quería algo más de mí. Y a veces Dios usa las cosas más poderosas, o quizás para nosotros más temerosas, para dejarnos ver qué es lo que Él quiere. Para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Lo decimos y gritamos amén y qué chévere, pero cuando estamos pasando la situación, ¿cómo nos sentimos? En el año 2008, yo tuve un derrame cerebral. Para todos the accounts, todo el que me habla, que cuando uno tiene estos derrames, ¿cómo se dice en español? El burst, el mío, explotó, se rompió en el cerebro, tenía sangre en el cerebro y no debería estar aquí. Pero por la gracia de Dios es que estoy aquí. ¿Por qué te cuento esto? Porque yo me acuerdo ahora mismo, Lorena, ay Señor, ayúdame. Quiero terminar a tiempo y no quiero ponerme sentimental, pero me acuerdo estando en la cama de aquel hospital. Mis amados hermanos Rafael y Ilsa estuvieron con nosotros, Lorena a mi lado. Y yo digo que aún mi vida en la tragedia siempre hay como un chiste. Porque lo que me acuerdo es que Lorena me miraba y me decía, ¿estás bien? Y yo la miraba a ella y yo le decía, si tú estás bien, yo estoy bien.
Y ella me miraba, pero si tú estás bien, yo estoy bien. Y así nos pasamos un rato. Pero lo más extraordinario que pasó en aquel día, en aquel 2008, Dios confirmó mi llamado para servirle a Él. Estando en aquella camilla, yo sentí, no es que yo escuché la voz de Dios que me dijo, David. Yo sentí en mi corazón que Dios me dijo, David, no es tu tiempo. Yo tengo mucho que yo quiero hacer a través de ti. Aquí está mi esposa y sabe que, I don't know, it's been 15 years now, more, whatever it is. Pero eso pasó y ahí empezó una transformación de nuestra vida. Poco después nos trasladamos de iglesia. Vinimos aquí, a gracia de Dios, a visitar por una semana. Y como dice el pastor Dani, cuando uno viene, como que se queda, aquella semana se tornó en casi 2 años. Y nos fuimos. Y no nos fuimos porque nos fuimos porque Dios tenía un plan para nosotros. Nos fuimos y plantamos una iglesia, como dicen los puertorriqueños, a pulmón, solamente con la ayuda de Dios. No había denominación, no había un fat cat con nosotros pagando los biles. Estaba Dios acordándonos que su palabra dice que yo supliré todas tus necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Todo eso ocurrió por la gracia de Dios. David no merecía haber salido de aquel derrame cerebral. I'm not special. No soy especial. Pero Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Yo no sé lo que tú estás pasando en esta mañana. Yo no sé cuántas raspadas de rodillas te has dado que ya ni las curitas pueden tapar de tanta sangre que está saliendo, pero Dios quiere que tú entiendas en esta mañana, no te rindas. Por mi gracia yo he de levantarte. Por mi gracia yo he de ponerte en el lugar que a ti te corresponde, el lugar por el cual yo te creé. Deja de estar creyéndole al mundo y empieza a estar creyéndome a mí. Como Dios me dijo a mí, siento que Dios les quiere decir a alguien aquí, todavía no es tu tiempo, yo tengo mucho que yo quiero hacer a través de ti. Pero mira, yo lo que quiero es que te quite eso que te está pesando. Abre tus brazos, abre tu corazón y recibe lo que yo te quiero ofrecer. Así que yo les voy a pedir, bajen sus ojos. Bajen su rostro y cierren sus ojos. Si quieren bajar sus ojos, pueden bajarlos también. El enemigo no quiere que tengamos un llamado. Pero ¿sabe qué? Aquí el que manda es Dios. Dios tiene un propósito para tu vida. Quizás en este momento tú no lo ves claramente. Quizás en este momento tú sigues batallando y estás batallando y los guantes de boxeo se te están sintiendo más pesados y como que ya no puedes levantar los brazos, pero Dios te dice, suéltalos, déjalos caer, que yo peleo por ti. Mía es la victoria, dice el Señor. Así que ahí donde está en este momento, sí, voy a hacer un llamado a la salvación, pero sobre todo quiero hacer un llamado a la restauración. Y en este momento, aún desde que llegaste, hay algo que te ha estado molestando y el enemigo te sigue acosando y diciendo cosas, dile ahí en este momento, por la sangre de Jesús, I just rebuke you. Yo te reprendo en este momento. Yo soy hijo, hija de Dios. Y Él tiene un propósito para mi vida. Y Señor, yo quiero verlo cumplido. Padre, de mi parte yo te doy gracias. Yo estoy en este altar haciendo este llamado por tu gracia. Yo no merezco nada de esto. Pero si yo lo mereciera, entonces sería por David. Pero como no lo merezco, todo por tu gracia y es por ti, Señor.
Así que yo levanto a la persona que sea, que está batallando en este momento, Señor, yo quiero clamar liberación sobre esa persona en este momento. Padre, que no salga de aquí como entró. Que salga liberada, liberado. Free. Free at last. Free at last. I am free at last. Y es solo for your amazing grace. Yo le hubiese pedido al grupo de adoración que cantara Gracia Sublime, porque es por la gracia de Dios. Así que, Padre, yo te doy gracias por este servicio, te doy gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí. Padre, tú nos dices aún a través del apóstol Pablo que nosotros somos consolados para poder ser de consolación a otros, Padre. Así que yo te pido, Señor amado, que si hay alguien entre nosotros que necesita un abrazo, que tú toques a través del Espíritu Santo el corazón de un hermano que vaya y le dé un abrazo. Si hay alguien entre nosotros que necesita oración, Padre, que aquí, como todos tus hijos, como un solo cuerpo, oremos unos por los otros. Pero, Padre, yo te pido que nadie salga de aquí como entró. Pero sobre todo, Padre, si hay alguien aquí que nunca ha entregado su vida a ti, sea aquí en el templo o en línea, Padre, que aproveche el día de hoy y que hoy se convierta en el cumpleaños de su día de nacimiento espiritual. Yo voy a orar, Padre, yo voy a orar por esa persona pidiéndote, Señor amado, de que tu Espíritu Santo siga calando profundamente en ese corazón y le diga, este eres tú, este eres tú, este eres tú, hazlo, hazlo. Pero, Padre, yo te pido que sea algo genuino. Tú me dijiste a mí en aquella camilla de hospital que no era mi tiempo. Padre, yo vivo agradecido constantemente por todas las personas que tú utilizaste para que hoy, en el día de hoy, yo pueda estar compartiendo tu palabra, pero sobre todo, te agradezco por tu gracia. Así que, Padre, yo te pido por esa persona que aún no ha entregado su vida a ti, Señor, que en este momento ese corazón esté latiendo rápidamente y ellos sepan, es mi día. No me importa quién está a mi lado, quién está mirando, quién no está mirando, qué está pasando. Yo quiero, Señor, pedir que tú entres a mi corazón. Así que todos con su rostro bajo y sus ojos cerrados. Si esto eres tú, si tú nunca le has dado tu vida al Señor Jesucristo, sea en línea o aquí, yo quiero que en este momento tú repitas esta oración conmigo, ahí donde estás. Lo puedes hacer en voz alta, lo puedes hacer en tu mente, pero hazla. Y dile a Dios, dile al Señor, querido Jesús, yo reconozco que soy pecador y que tú moriste en la cruz por mí. Que Dios te levantó de entre los muertos. Jesús, yo te pido que tú entres a mi corazón hoy y te quedes para siempre. Que me des un hogar en el cielo cuando yo muera. Y es en tu santo y bendito nombre que yo te pido estas cosas, Jesús. Amén. Todo el mundo con sus ojos cerrados y su rostro bajo. ¿Habrá alguien aquí que haya hecho esa oración hoy por primera vez? Puedo ver su mano. Levante su mano y la puede bajar rapidito. ¿Habrá alguien aquí? Si hay alguien en línea que haya confesado eso hoy por primera vez, comuníquese con nosotros. Yo le voy a pedir ahora, hermanos, que se pongan de pie. Y vamos a ser despedidos. Nos vamos a despedir de este lugar, pero nunca de la presencia de Dios. Pero hoy lo quiero hacer un poquito distinto. Yo me voy a despedir de los que están en línea con nosotros, de los diversos países que se conectan con nosotros. Para aquellos que se conectan con nosotros desde Guatemala, ya en septiembre 7, estaremos llevando una conferencia pastoral a Guatemala. Si tienen preguntas, comuníquense conmigo. Pronto estaremos, si Dios lo permite, en el próximo año, lo más probable yendo a Colombia, yendo a Panamá y a otros países. Pero gracias por haberse conectado con nosotros. Ustedes también son parte de Grace Latino. Que Dios los bendiga y nos veremos pronto.